Bueno, chicos, buenas tardes a los que llegaron ahorita. Vamos a continuar con el tema de fotografía. Creo que vamos a tener, hoy nos vemos a las 3 de nuevo y mañana, yo creo que mañana y el viernes vamos a tener que hacer dos sesiones también igual bien fuertes para que alcancemos a ver el tema de audiovisuales. ¿Listo? Pues como ya saben, el trimestre como tal oficialmente se acaba este viernes. Entonces yo este viernes tengo que pasar todo el reporte. Eh, bueno, entonces yo les voy a compartir pantalla. Llegó alguien más ahorita. Listo, llegaron dos personas más. Listo. Entonces, sigamos acá. Llegamos hasta los planos, hasta acá. ¿Cómo les fue con las fotos? ¿Sencillos? Abren los micrófonos y me cuenten cómo les fue con las fotos que tenía que tomar. ¿Qué fue el momento que ahora primero? ¿Quién me habla? ¿Cómo les fue con las fotos? ¿Alguna complicación? ¿Algún problema? ¿Todo muy claro con el tema de los planos y de los ángulos a los que se toma la fotografía? Karen, Angie, ¿vas a decir algo? ¿Abriste el micrófono? Bueno, entonces sigamos acá con esto. Todo claro. Esta es una cosita pequeña que se ha quedado atrás, que es el tema de las memorias. Acá está mal, estas son las memorias donde uno generalmente eh, pues tiene la información. No sé si ustedes conocen, han escuchado o han visto estas referencias. Generalmente lo que nosotros tenemos en el celular son micro SDs, pero las cámaras profesionales utilizan un tipo de memoria que se llama flash, que son mucho más grandes y son memorias de mejor velocidad. Entonces, pues esas memorias son las que son mucho más costosas, pero ¿qué cambia en todas estas memorias? No es solamente la capacidad. Estas memorias cambian bastante la velocidad a la que graban y la velocidad a la que me permiten ver las fotografías. ¿Sí? Eso es lo que cambia de una memoria a otra. Yo puedo tener memorias, por ejemplo, para una cámara GoPro, una memoria micro SD, tiene que ser SDHC, que es de alta velocidad. Esa es una memoria de 256 gigas, puede valer 300.000 pesos, fácil. Sí, y uno consigue una memoria de 256 para el celular en 50.000 pesos. Pero pues porque el celular a veces no requiere tanta potencia. Eso es algo que también nosotros cometemos el error. Nosotros tenemos el celular, tenemos la cámara, tenemos lo que sea y no revisamos qué tipo de memoria es el ideal para cada dispositivo. Y a veces lo que hacemos es perder las capacidades del teléfono. Por ejemplo, si ustedes revisan los celulares tienen unas referencias específicas de memoria. Y pues a veces nosotros simplemente, pues nada, vamos y buscamos la más barata y ya. Y resulta que el celular puede grabar a una velocidad mayor y esto nos afecta un montón al utilizarlo. La velocidad con la que se graba la foto y con la que yo la puedo visualizar
Eso varía dependiendo del tipo de memoria que le tenga el celular. Entonces, y no solo el celular, a las cámaras en general. Uno a veces simplemente compra pues la de mayor capacidad, más económica, y a veces no es lo ideal. A veces hay que comprar, es lo que están pidiendo, lo que requiere cada dispositivo. Entonces, los que tienen cámaras, o ya cuando veamos las cámaras profesionales que tenemos allá en el centro, se van a dar cuenta que hay que comprarle la memoria específica para cada dispositivo. Eso afecta la velocidad de grabación y la velocidad de reproducción. Qué tan rápido se graba la foto que yo estoy tomando y qué tan rápido se va a ver esa foto. ¿Claro? Eh, listo, eso es en cuanto, espera un segundo, a los tipos de memorias. Bueno, ahora ya pasamos a dos cosas acá. Resulta que cuando yo les mostré aquí las diferencias entre una cámara y la otra, había una cosa que se llamaba el modo manual. ¿Sí? El modo manual son varias cosas, pero hay tres puntuales que son las que me interesa que uno juega con la cámara. Y es la velocidad de obturación, la apertura del diafragma y el ISO. Actualmente yo sé que hay algunos celulares, que hay algunas cámaras pequeñas, compactas, que yo puedo modificar ciertas cosas. Por ejemplo, la velocidad de obturación, las cámaras sencillas no me lo dejan modificar, pero la apertura del diafragma es algo que sí me deja modificar esto, la apertura del diafragma. Los celulares igual, los celulares un poquito más nuevos tienen la posibilidad de que yo pueda jugar con la velocidad, con la apertura del diafragma, ciertos valores. Entonces, eso es algo que hay que intentar jugar. ¿Qué cambia eso? Ya les voy a mostrar para qué cambia eso. Y casi todo sí puedo modificar el ISO, que ya vamos a ver cuál es la diferencia. ¿Vale? Entonces, la velocidad, el obturador es esta cosita que está acá dentro de la cámara. Es simplemente, esto es un vidrio, un espejo. Cuando la imagen entra por el objetivo, ¿sí? Tengo el objetivo, la imagen entra. Ese espejo lo que hace es reflejarme la imagen para que yo la pueda ver por acá, en el visor, donde pongo el ojo. Eh, qué pena. Detrás de este, de este obturador se encuentra el sensor. ¿Sí? Acá está el obturador, es ese vidrio. Este espejo que tiene esta inclinación, la imagen llega, acá se refleja, hay otros espejos y es lo que yo veo en el visor. Detrás de esto está el sensor. Entonces la velocidad de obturación, sencillamente, ¿qué es? ¿Qué tan rápido o lento va a abrir ese obturador y va a dejar entrar la luz para que la imagen que está entrando se capture acá en el sensor? Eso es lo que hace la velocidad de obturación. Esto, ¿qué tan rápido se abre y se cierra para que la imagen quede pegada en el sensor? Entonces resulta que yo con la velocidad de obturación, pues obviamente puedo jugar un montón, pues porque a mayor velocidad entra menos luz, ¿no? Y si tengo una velocidad más lenta, pues llega más luz al sensor. Entonces cuando yo estoy en el modo manual, si yo sé que yo tengo espacios oscuros o que voy a tomar una foto en sitios muy oscuros, pues tengo que jugar con una velocidad de obturación menor. ¿Sí? Eso es lo que yo empiezo a modificar con esto. ¿Para qué? Ya les voy a mostrar. Esta es en lo que se mide la velocidad de obturación. En las cámaras semiprofesionales, profesionales y en algunas, una que otra compacta, yo puedo jugar con esto. Miren que aquí es para que ustedes lo tengan en cuenta. En un segundo, siempre va a ser estos dos simbolitos que están acá, son los símbolos de segundo. Entonces, de ahí para allá, empieza es una mayor tiempo de exposición, es el mayor velocidad de obturación. Y cuando empieza a haber fracciones, es menor tiempo de obturación, ¿sí? Hasta 1000 milisegundos, es muy rápido. ¿Sí? Entonces, menor velocidad y mayor velocidad de obturación. Eh, algunas cámaras, más que todas las profesionales, tienen esta B. Esta B es de BORDS, que es BORD. Se lo voy a escribir acá en el chat. BORD es quemar. Entonces, BORD simplemente deja el obturador abierto.
Deja el obturador abierto por una cantidad de tiempo. ¿Cuánto? Mientras yo tenga presionado el disparador. Entonces, ¿para qué sirve eso? Ya les voy a mostrar. Entonces, eso es lo que quiero que revisen. Es entre los fraccionarios, es mayor velocidad de obturación, menor velocidad de obturación en cuanto voy aumentando los segundos. ¿Claro? ¿Para qué sirve esa vaina? Pues sencillo. Cuando yo tengo velocidades muy altas, ¿sí? Las velocidades altas están por acá, pues empiezo a obtener imágenes congeladas. Entonces, este efecto, cuando yo tengo la imagen que se congela, que puedo tomar esto específico, es porque tengo velocidades altas de obturación. Entonces, las imágenes que quedan totalmente congeladas. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto fotos en un partido de fútbol, un ejemplo sencillo. Cuando los manos están corriendo y van a disparar, ellos no quedan difuminados, ellos quedan congelados totalmente. Entonces, eso se obtiene con velocidades altas de obturación. ¿Sí? Acá hay un ejemplo muy puntual. La misma foto tomada con una velocidad de 1 segundo y la misma foto tomada con una velocidad mucho menor, eso es como 1/3 del segundo. Miren cómo aquí se congela el agua, mientras acá se ve claro, mientras acá queda un difuminado. Entonces, cuando algo está en movimiento, esa estela que queda va a quedar marcada y eso hace que pues se tienen otros efectos diferentes. ¿Claro? Entonces, a mayor velocidad de obturación, las imágenes quedan congeladas. Carla, levantaste la mano, cuéntame. ¿Vas a preguntar algo? Escribe en el chat o abre el micrófono. Ok, vale. Claro, miren, acá hay otro ejemplo. Entre más rápido sea la velocidad, las imágenes quedan más congeladas. Entre más lenta, quedan más difuminadas. ¿Listo? Tengan esto muy en cuenta porque cuando volvamos al SENA, la idea es que hagamos pruebas con las cámaras profesionales que tenemos allá. Entonces vamos a trabajar esto. Recuerden, el fraccionario, entre más grande sea el número acá, es mucho más rápida la velocidad. Y cuando hay estos numeritos solos, cuando todos diéresis acá, eso es que son segundos. ¿Clarísimo? Entonces, eso es velocidad de obturación. Esto es lo que logro. Si algo está en movimiento, si la velocidad es menor, pues queda difuminado. Si la velocidad es mayor, pues queda congelado. ¿Claro? Otro ejemplo con dos fotos. Estos ejemplos yo les voy a mostrar al final. Está la página de referencia donde pueden jugar con esto. Entonces ahí se nota muchísimo. El agua está en movimiento, aquí queda congelada y aquí queda difuminada. Claro, eso es con velocidades altas de obturación. Por el contrario, si yo tengo velocidades mucho más lentas de obturación, pues lo que obtengo es este tipo de cosas. Este efecto, por ejemplo, se llama efecto seda, que es hacer que el agua quede como si fuera seda, que quede como si fuera pareja. Entonces, esto lo logro con velocidades mucho más lentas. 1 segundo es lento. Eso es dejar el obturador mucho tiempo abierto. ¿Qué pasa? Que si yo no sé jugar con la velocidad y con la apertura del diafragma, pues empiezo a tener fotos que me quedan blancas. Si yo dejo mucho tiempo el obturador abierto y tengo mucha luz, hay mucha exposición, pues sencillamente me van a quedar imágenes blancas sobresaturadas. ¿Listo? Esto se consigue, captar movimientos, esto se consigue con velocidades bajas. Velocidades bajas de obturación. Esto hay una cosa que se llama light paint, que es pintar con la luz. Si ven esta imagen acá. Entonces lo que yo hago es dejar el obturador mucho tiempo abierto y muevo la luz. Entonces la cámara va a capturar ese movimiento, ese trazo que se está haciendo con la luz y va a aparecer como si se estuviera pintando con la luz. Es un efecto interesante. Lastimosamente para hacerlo hay que tener una cámara profesional porque tiene que tener esta B, esta opción de B. Y esto sí solo lo tienen las cámaras mucho más profesionales, como las que tenemos en el SENA. Esperemos a ver si podemos hacer esa práctica. ¿Claro hasta ahí? ¿O hay alguna duda? Eso es velocidad de obturación. Velocidades rápidas
congelo la imagen. Velocidades lentas, hago que las luces y puedo capturar movimientos. ¿Clarísimo hasta ahí? Angie me pregunta, ¿uno cómo modifica eso? Pues eso está en la cámara profesional. Cuando los veamos allá, les voy a explicar. Eso tiene una perilla, entonces yo tengo que colocar la cámara en modo manual y después de que esté en modo manual, yo puedo jugar con esas dos. Yo sé que algunos celulares más nuevos, obviamente, tienen esa opción del modo manual. Cuando yo tengo en el celular el modo manual, yo puedo jugar con eso, con la velocidad de obturación y la apertura del diafragma. ¿Claro? ¿Alguna otra pregunta? O continuamos. Bueno, voy a seguir entonces. Eso es velocidad de obturación. El otro tema es apertura del diafragma. Entonces, ¿se acuerdan que atrás, dentro del objetivo, dentro de esta parte, toda la parte del objetivo está el diafragma? Aquí, aparte de haber diferentes lentes, pues tenemos esta es una cortinilla que se llama el diafragma. Entonces, el diafragma simplemente se abre o se cierra. Y pues obviamente entre más abierto va a haber más luz, va a entrar más luz, entre más cerrado va a haber menos luz. Entonces casi que yo tengo que empezar a hacer un juego con esto. Si yo tengo poca luz, debería dejar el diafragma más abierto y la velocidad un poquito más lenta para que la cámara alcance a capturar lo que hay ahí. ¿Claro? Entonces, ¿yo cómo juego con la apertura del diafragma? Pues yo obtengo nitidez y profundidad de campo. Eso es lo que yo voy a obtener. ¿Qué es eso? Entonces, es lo que hace, miren la misma foto tomada cambiando la profundidad de campo. Esto queda claro mientras que las fotos del fondo quedan difuminadas. No sé si han visto ese efecto. Cuando yo tengo algo mucho más claro y lo de atrás está hacia abajo, está difuminado. Eso lo logro con la velocidad, con la apertura del diafragma, jugando con esos dos valores. ¿Sí? La profundidad de campo es la parte más nítida de la fotografía. Yo puedo enfocar acá o puedo enfocar hacia el fondo. ¿Qué me varía? La apertura del diafragma. ¿Listo? Entonces, esto son los valores con los que yo juego, los números F. Entonces, siempre les va a aparecer en las cámaras, les va a aparecer F sobre 2, F sobre 2.8, F sobre 2.4. Simplemente tengan en cuenta que si el número es más grande, va a estar más cerrado. Si el número es más pequeño, el diafragma va a estar más abierto. Eso es lo que va a cambiar de uno al otro. ¿Listo? Esta es la parte de profundidad de campo. Entonces, este es el ejemplo más sencillo. Si yo tengo 11, que sería un diafragma más abierto, frente a un 4, que sería un diafragma más cerrado, ¿sí ven? Entonces este es como el punto de enfoque. Cuando el diafragma está más abierto, toda la foto va a quedar nítida. A medida que lo empiezo a cerrar, estoy enfocando una parte específica de la foto. Y pues acá está el ejemplo más puntual con las distancias. Eso quiere decir que todo lo que esté acá va a quedar desenfocado y lo que esté acá va a quedar desenfocado. Y así obtengo este tipo de efectos, que lo que está atrás me quede desenfocado y que solamente quede enfocada una parte de la foto. Eso lo logro con la apertura del diafragma. Y eso es profundidad de campo. ¿Claro? Con poca profundidad de campo, o sea, un número de eje, se consiguen aislar elementos. Entonces, eso es lo que yo estoy logrando con estos valores. Y si yo dejo una profundidad de campo alta, o sea, esto, el F11, o sea, quiere decir que esto está más cerrado, pues voy a hacer que se enfoque todo, que todo quede clarito. No solamente un punto, sino que todo quede nítido. Eso es lo que yo puedo con esas dos cosas. ¿Listo? Cuanto más cerrado está el diafragma, mayor deberá ser la nitidez. Por el contrario, si el diafragma es menor, 6 minutos de la nitidez. No sé si se alcanza a notar. ¿Acaso? Con esta se alcanza a notar bien. Esta está tomada con F32, esta está tomada con F5. Enfoco una parte y todo lo demás
queda desenfocado. Claro. Otro ejemplo, parte enfocada, parte desenfocada. Eso es lo que yo logro con la apertura del diafragma. ¿Claro hasta ahí? Bueno. La tercera cosa con la que yo juego en G Santiago, listo, es con el ISO. El ISO es simplemente qué tan sensible va a estar el sensor a la luz. Antes, cuando ustedes, no sé si a alguno le tocó una cámara de carrete, de estas con las que yo tenía que tener un carrete, los rollitos venían marcados con cuánto ISO soportaban. Entonces, antes, si yo quería variar el ISO, pues sencillamente tenía que tener un carrete nuevo. Y eso era un rollo, una mamera, porque uno tenía que andar con 10.000 carretes y dependiendo del ISO, pues empezaba a quedarme la foto. Eso me genera un poquito más de claridad en la foto, es la sensibilidad que tiene a la luz. Actualmente, como yo ya no estoy grabando sobre esto, sino estoy grabando sobre el sensor, entonces tengo muchos más valores de ISO. ¿Mm? Antes, en los carretes antiguos, los ISOs, tener un ISO 900 era como un carrete mucho más caro y no se conseguía. En este momento, las cámaras modernas obtienen ISOs de estos, 6400 y más, 12000. Los valores son muy, muy amplios. ¿Qué pasa con el ISO? Sí, yo también tengo una y son bacanísimas. El tema es que Gerson me dice que tiene una cámara así. El tema es que ya casi no se consiguen sitios para revelar. Y no solamente eso, no hay sitios para revelar y no hay carretes. No es tan fácil conseguir los carretes. Pero pues los que tuvimos la oportunidad de hacer esto, yo en la universidad trabajé con cámaras así y me tocó hacer todo el proceso en un cuarto oscuro para hacer el revelado, con químicos, con una luz roja. Es bien bacano, pero pues ya es un arte que ya está dejando de existir porque pues por ahora la parte digital está borrando con todo. ¿Qué pasaba? Que al principio pues las cámaras digitales no lograban el nivel de una cámara con carrete. En la actualidad ya toda la tecnología ya ha cambiado y pues una cámara digital borra totalmente la resolución que se obtenía con las cámaras de carrete. Entonces, pues bueno, eso ha cambiado. ¿Qué pasa cuando yo abuso del ISO? Empiezo a tener grano, el ruido, empiezo a generar ruido en la foto. No, aquí no se alcanza a ver bien, acá en esta se alcanza a ver. El ruido es que se empieza a generar un granulado en la foto. Entonces, cuando yo ya exagero el ISO, pues empieza a generarme este grano y ya las fotos tampoco es lo ideal. También empieza a ser no tan chévere. Resulta que las cámaras profesionales tienen un sensor que captura o mide qué tanta luz hay en el ambiente y de acuerdo a eso, él escoge qué ISO va a colocar. Eso es algo nuevo. Los celulares más nuevos pues también hacen eso. Entonces, estas tres cosas, ¿qué pasa con un celular? Que generalmente están en modo automático. El celular escoge la velocidad, escoge la apertura y escoge el ISO. Aparte, pues como el lente es mucho más reducido, pues tampoco es que yo tenga una opción muy grande con diafragma, con con la apertura del diafragma. Eso es el problema de los celulares. Entonces, yo ahorita les voy a al final les voy a mostrar otro cuadro donde está el tamaño de los sensores. Entonces, por eso es que yo a veces yo critico mucho que un celular nunca le va a dar la talla a una cámara. Por más que yo tenga un celular de 5 millones de pesos, nunca va a ser una fotografía tan fiel como la que puede lograrse con una cámara profesional. Entonces, eso es lo que hay que empezar a revisar hasta qué punto. Miren acá, este es mi cuadro. Este es el tamaño del sensor en un celular, en una cámara compacta, ¿sí? En una cámara mediana, una semiprofesional, una cámara full frame, una cámara profesional. Esos son los tamaños de los sensores. Entonces, de ahí para adelante ustedes hagan cuentas cómo, qué tan fiel o qué tan bueno va a ser una fotografía con un celular comparada con una cámara profesional y pueden variar lo mismo, ¿sí? Pero pues ya es dependiendo de la tarea específica que yo quiera hacer.
Si yo me voy a dedicar a la fotografía y quiero hacer fotografía, pues me compro la cámara de 10 millones y voy a sacar el dinero y voy a trabajar con esto. ¿Sí? Estas son las diferencias entre los tamaños de los sensores. Acá hay otro ejemplo de cómo varía el ISO. Entonces, si ven, entre más ISO, la foto se va volviendo más clarita. Entonces, yo puedo jugar con eso también, aumentar el ISO cuando estoy en una parte muy oscura. Pero cuando empiezo a exagerar el ISO, pues ahí simplemente voy a empezar a tener el granulado. ¿Claro? Entonces, tres cosas que yo configuro en modo manual. Recuerden, apertura del diafragma, velocidad de obturación y el ISO. Hay más opciones. Las cámaras profesionales tienen un modo que se llama AB o TV, que simplemente yo escojo la velocidad y la cámara escoge la apertura. O yo escojo la apertura y la cámara escoge la velocidad. Esos son modos chéveres, pero pues solamente están en las cámaras profesionales. ¿Listo? Ahora después cacharrean con su celular a ver si de pronto les modifica. Por lo menos los celulares yo he visto que dejan modificar la apertura del diafragma. Eso es algo que pueden jugar con eso. ¿Claro? Bueno, la siguiente parte, esto es lo que hace referencia al cuarto punto de la guía, si no estoy mal. El cuarto punto de la guía es sobre el encuadre. Sí. Por ahora ustedes hasta ahora llevaban 3 puntos de la guía. ¿Sí? El cuarto punto es sobre el encuadre. Entonces, ¿qué es el encuadre? El encuadre sencillamente es cómo estoy enmarcando mi foto, el tamaño no, la forma que va a tener mi foto, ¿sí? El espacio que estoy capturando por con la foto, ¿sí? Ese es el encuadre. Entonces yo tengo encuadre horizontal, son fotos horizontales, y dentro del horizontal tengo dos relaciones, 4:3 y 3:2. ¿Qué significa esto? Digamos que si yo lo mido en centímetros, por cada 3 centímetros que yo tenga en alto, voy a tener 4 por este lado, ¿sí? Esa es la relación. Si acá tengo 3, por acá voy a tener 4. Y ahí para adelante se tiene que multiplicar, ¿sí? Esa es una relación 4:3 o relación 3:2, ¿sí? La relación 3:2 es la que se utilizaba en las películas de 35 milímetros. El cine tradicional utilizaba esta relación. ¿Listo? Esa es la relación horizontal. La relación vertical es la misma carreta, pero pues miren acá, ustedes cómo cambia. Acá es 2:3, pero es la misma relación. ¿Sí? ¿Qué hay que tener en cuenta? Bueno, les explico aquí. Y el formato cuadrado, que es 1:1, esto es algo que, sobre todo con el tema de Instagram, sí ha tomado más fuerza. Entonces yo a veces intento tomar fotos que me queden cuadradas con la relación de 1:1. El ancho y el alto son iguales. Los formatos panorámicos no es sencillamente coger el celular y colocarlo en modo panorámico. Resulta que una panorámica se hace con muchas fotos y unir luego las fotos. Eso es un ejercicio súper bacano para lograr una foto panorámica de buena resolución. Porque generalmente los celulares, cuando toman fotos panorámicas, las fotos quedan en muy baja resolución. No sé si les ha pasado. ¿Qué pasa con los encuadres? El encuadre horizontal, cuando yo tomo una foto en forma horizontal, tengo estabilidad, simetría y me genera esta sensación de tranquilidad. Eso se logra con una foto horizontal. Es mucho más natural, ¿sí? ¿Por qué se dice que es más natural? Porque yo estoy viendo todo el tiempo así, de esta forma. Yo no veo hacia arriba o hacia abajo en forma vertical, a no ser de que sea necesario o de que sea algo que me llama la atención hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? El resto del tiempo yo estoy trabajando de forma horizontal, por eso es más natural. Entonces, por eso las fotos son más amigables cuando yo las veo. Estabilidad, simetría y tranquilidad, ¿sí? Mientras que la forma vertical me da firmeza y me da fuerza, ¿sí? Entonces, cuando yo le tomo una foto a un objeto, por ejemplo, solito, hay que revisar siempre la forma del objeto.
a veces uno falla en cuanto a eso y no sé si han visto que pasa un montón. La gente toma fotos, graba video de forma vertical y eso es muy feo. Ese video no hay que grabarlo. Siempre intenten grabar video de forma horizontal. Es como lo más agradable, o sea, porque uno ya todos tenemos eso metido en la cabeza, que la forma horizontal es como la forma tradicional. Entonces los videos y las fotos van a ser mucho más agradables para uno, ¿listo? Pero hay que fijarse en la forma a lo que le estoy tomando la foto. Una persona, dependiendo de lo que yo quiera mostrar, es mejor tomarla a veces en forma vertical. Este otro encuadre es inclinado o oblicuo, ¿sí? Cuando yo simplemente tengo un horizontal, pero hago un pequeño giro. Esto es chévere porque me genera movimiento y acción. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, las fotos de los futbolistas a veces no están planas, sino que hay una leve inclinación porque hace que se vea con más movimiento y que se genera una sensación de que hay más acción en la foto. Eso se logra con este encuadre oblicuo, inclinado o oblicuo. Eh, ¿Qué es reencuadrar? Es cuando yo cojo la foto y la corto, ¿sí? Es válido hacerlo, ¿sí? ¿Qué pasa con el tema? Que hay que mantener la proporción. Entonces, miren esta foto y miren cómo varía cuando se hace un reencuadre. La foto es más interesante, ¿sí? Puede tener más fuerza. En esta se genera más paisaje. En esta el, el barquito, la lancha esta, se genera la canoa, se vuelve la protagonista, mientras que aquí todo es protagonista, ¿sí? Acá el paisaje y todos los colores. Pero cuando yo la corto, reencuadro, hago que la canoa esta se vuelva la protagonista de la foto. Entonces es válido hacer reencuadre. Yo puedo cambiar las cosas. ¿Qué pasa? Que tengo que mantener la proporción. Esto es algo que a veces también uno falla. Cuando yo quiero hacer reencuadre, quiero cortar, pues llego acá simplemente y hago una franja mucho menor, un rectángulo mucho más cerrado, y pues lo que estoy haciendo es perdiendo estas proporciones. Cuando pierdo estas proporciones, las fotos dejan de ser interesantes y ya no se ven tan amigables. ¿Listo? Cuando yo estoy haciendo el encuadre, cuando estoy tomando la foto, esto es un ejemplo chévere. Tengo que jugar, se puede jugar con rellenar todo el encuadre, que todo lo que le estoy tomando tenga elementos. La ubicación de los elementos también es importante, ¿sí? Para la ubicación de los elementos, pues ya empiezo a jugar con la composición. ¿Listo? Ya se nos va a acabar el tiempo de la sesión, entonces, este simplemente era como esta parte de la que me hablaba aquí en la guía, el punto 4, es sobre los encuadres. Entonces acá es hacer 3 fotos de forma horizontal, vertical, cuadrado, y ustedes deben hacer un reencuadre manteniendo las proporciones. Deben realizar una presentación donde muestren las variaciones de cada foto y que cambia de la una a la otra. ¿Listo? Esta es la parte de reencuadre. Ahora, más tarde, a las 3, para que ahorita vayan a almorzar, vamos a trabajar con la parte de composición, que literalmente es lo que más me interesa de esta parte de fotografía. Toda la parte de velocidad, de obturación, es importante que la sepan y es súper clave. Y pues bueno, eso lo vamos a practicar cuando tengamos las cámaras profesionales allá en el SENA. Pero mientras tanto, esta parte de composición es lo más interesante. Es lo que a veces hace, cambia que una foto sea aburrida, que la foto se vuelva llamativa. Entonces, ahorita en la sesión de las 3 vamos a trabajar en la parte de composición y ya, pues vamos a seguir a trabajar con eso. ¿Listo? No se vayan a ir todavía, ya les voy a dejar el link para que hagan la asistencia. Les voy a pasar 2 links para que graben, firmen asistencia ahorita y a las 3. Cada sesión nos toca pasar el link, ¿vale? Entonces, ya en un segundo yo les comparto el link.
Listo. Ahí quedó el link para que, toca que copien y peguen para que quede toda la asistencia. Listo, chicos, voy a cerrar la capacitación, la sesión por ahora porque ya se va a acabar por el tiempo. Y a las 3 de la tarde nos vemos de nuevo.